Iniciamos nuestro análisis, el balance nuclear, centrado en el apagón previsto para 2027 y sus consecuencias para la inversión. La fecha de este informe es 22 de enero de 2026. El núcleo del debate sobre el cierre nuclear se articula fundamentalmente en torno a un conflicto financiero. Por un lado, la industria sostiene que el cierre provocará un alza inevitable en los precios de la electricidad. Por el otro, el gobierno argumenta que mantener las centrales en operación genera un pasivo inasumible, derivado de la gestión de residuos radioactivos. Nuestro objetivo aquí es auditar estas cifras para determinar el impacto real, tanto en la factura energética como en las carteras de inversión. Para abordar esta cuestión con el rigor necesario, seguiremos una hoja de ruta muy estructurada. En primer lugar, vamos a desmontar la cifra clave del debate. En segundo lugar, procederemos a entender el pasivo oculto que condiciona la decisión final. Tercero, detectaremos el riesgo sistémico que subyace en esta transición. Y para terminar, definiremos estrategias de inversión claras para los sectores de utilities e industriales. Comenzamos, pues, con la primera sección de nuestro análisis, desmontar la cifra clave. Es importante entender que el calendario de desconexión es firme, está fijado por ley. La central de Almaraz-I cesará su actividad en noviembre de 2027, seguida por Almaraz II en 2028. El impacto de esta decisión es mayúsculo. Estamos hablando de aproximadamente el 20% del suministro eléctrico nacional. El concepto clave a retener aquí es el de energía de carga base. Se refiere a la energía constante y predecible que proporciona el parque nuclear. Por tanto, su sustitución exige una alternativa con un perfil de fiabilidad idéntico. La tesis de la industria, que ha sido articulada en informes como el de Deloitte, se puede visualizar claramente en este gráfico. El argumento es bastante directo. La energía nuclear, al ofertar en el mercado a un precio bajo y estable, ejerce una presión a la baja sobre el precio medio del mercado mayorista. Esta diferencia, entre un escenario con energía nuclear y otros sin ella, es lo que se denomina un ahorro sistémico, estimado en 1.400 millones de euros anuales. Los principales beneficiarios de este ahorro son los grandes consumidores industriales, como el sector del acero o el del cemento, cuya competitividad depende directamente de un coste energético bajo. Pasamos ahora a la segunda sección, donde vamos a analizar el principal contraargumento en este debate. Entramos a entender el pasivo oculto. La contrapartida al argumento de la industria es el coste de la gestión de los residuos radioactivos. Hablamos de un pasivo que supera los 20.000 millones de euros. El fondo que gestiona Enresa y que se nutre de una tasa que pagan las eléctricas está estructuralmente infrafinanciado. Esto significa que no existe capital suficiente provisional o para cubrir el coste total a futuro. La realidad financiera es simple. Si las operadoras no aumentan su aportación a este fondo, el déficit deberá ser cubierto en última instancia vía impuestos generales. La estrategia del gobierno se fundamenta en la evolución del LCOE, es decir, el coste nivelado de la energía. Este gráfico muestra cómo el coste de las renovables, principalmente la solar y la eólica, sigue una curva descendente, haciéndolas más competitivas que la nuclear. El coste de la nuclear, por contra, aumenta debido al mantenimiento y a la gestión de residuos. El plan, por tanto, consiste en sustituir el uranio por un mix de energía solar y almacenamiento masivo en baterías. Sin embargo, esta apuesta conlleva un riesgo significativo, la volatilidad inherente de las fuentes renovables. Sin un sistema de baterías a gran escala que esté plenamente operativo, el sistema energético podría volverse inestable. Entramos ahora en la tercera sección. Aquí elevamos el análisis desde un debate puramente financiero a uno de estabilidad macroeconómica. Procedemos a detectar el riesgo sistémico. Es crucial entender que este no es un debate ideológico, sino un problema técnico de sincronización. La metáfora del puente roto lo ilustra con bastante claridad. El sistema actual se apoya en lo que podríamos llamar el puente viejo, que es la energía nuclear. Al mismo tiempo, se está construyendo un puente nuevo de renovables y baterías. El riesgo sistémico consiste en dinamitar el puente viejo antes de que el nuevo esté completamente finalizado y sea seguro transitar por él. La consecuencia de un fallo en esta sincronización sería una caída al vacío que en términos económicos se traduciría en precios de la electricidad disparados y una mayor dependencia de la quema de gas natural para cubrir el déficit de energía firme. Las grandes compañías eléctricas como Iberdrola y Endesa se enfrentan a un dilema complejo. Con la fiscalidad actual y con precios de mercado que pueden llegar a ser nulos en horas de alta producción solar, la operación de las centrales nucleares puede incluso generar pérdidas. Por ello, utilizan la amenaza del cierre como una palanca de negociación para reducir la tasa de residuos. Desde la perspectiva del accionista, el cierre presenta una ventaja clara. Libera un enorme capital de inversión, el CAPEX, que en lugar de destinarse a extender la vida de las centrales, se puede reinvertir en el negocio regulado de redes, que ofrece una rentabilidad asegurada con un riesgo mucho menor.
Un fallo en esta transición energética nos lleva directamente al concepto de greenflation o inflación verde. El diagrama de flujo es muy claro. Un fallo en el despliegue del almacenamiento a gran escala obligaría a recurrir a la quema de gas para garantizar el suministro. Esto elevaría los precios marginales de la electricidad, que a su vez incrementarían los costes de producción de toda la industria. El resultado final es una traslación de estos costes a los precios de los productos de consumo, lo que generaría una nueva y significativa presión inflacionista en la economía. Llegamos a la sección final, la más importante, donde vamos a traducir todo este análisis en una conclusión práctica. Es el momento de decidir la estrategia de inversión. Analizando la situación actual, se perfilan dos escenarios probables. El escenario A, al que asignamos una probabilidad del 40%, contempla un cierre estricto según el calendario, lo que provocaría una volatilidad de precios extrema entre 2027 y 2029. Por otro lado, el escenario B, al que asignamos una probabilidad mayor, del 60%, consiste en una prórroga técnica negociada. La clave de este escenario es que el gobierno podría permitir que Almaraz opere durante 2 o 3 años adicionales a cambio de garantizar la paz social y la estabilidad de precios durante el periodo más crítico de la transición. En función de estos escenarios, se definen 3 perfiles de inversión. Para el inversor de rentas, posicionado en utilities por su dividendo, la clave es vigilar de cerca la regulación. Una prórroga pactada sería una señal de compra, buy, mientras que una guerra fiscal podría justificar mantener o vender, hold sell. El inversor de valor, por su parte, debería buscar empresas de infraestructura de red de almacenamiento, que son las que construirán el nuevo puente. Finalmente, el especulador, ante un cierre sin baterías, podría tomar posiciones largas en gas natural o cortas en la industria electrointensiva europea, que sería, sin duda, la más perjudicada. Lo que está en juego es la competitividad de la economía española. Si la sincronización entre el apagón nuclear y el despliegue renovable falla, la factura la pagarán la industria y el consumidor final. Quedan, por tanto, 2 incógnitas fundamentales por resolver. Primero, ¿llegará el almacenamiento masivo en baterías a tiempo para 2027? ¿O veremos una quema masiva de gas? Y segundo, ¿quién asumirá el déficit real de la gestión de los residuos nucleares cuando las centrales dejen de operar y de aportar al fondo? Nos vemos en los mercados.